Esto es Invasión Creativa Platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas. y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques. Juntos aprenderemos de todo un poco. Pero sobre todo, esperamos que pases un buen rato. Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor. Así que arrancamos. Bienvenidos a un martes más de Invasión Creativa. Y como cada semana aquí me acompaña Chava. ¿Cómo estás? Feliz que empezando un nuevo año, un nuevo inicio. Y bueno, este episodio va a estar muy interesante porque vamos a conectar un poco el último episodio de fin de año que fue relacionado a los propósitos de año nuevo. Y en esta ocasión también tenemos un episodio un poco especial porque queremos hablar sobre la importancia de tener un propósito claro, ¿no? El episodio pasado ya hablamos de algunos tips, de cómo mantener tus hábitos y así. Y en esta ocasión queremos platicar, sobre todo con ejemplos de mexicanos también, eh, el cómo el tener un objetivo claro te puede llevar muy lejos y al final es lo que va guiando tu vida y te puede ayudar a trascender. Más allá de que ya lo veremos, pero el camino va cambiando y la estrategia se puede ir moviendo un poco, el tener un objetivo siempre pues te va a ir guiando y es como esa guía que te va marcando, pues, qué decisiones tomar, qué decisiones, más bien, qué oportunidades utilizar, qué oportunidades tal vez dejar pasar. Pero bueno, creo que va a ser un episodio diferente, pero que estará entretenido. Sí, pasa muy seguido. Digo, vamos a estar compartiendo varios ejemplos de muchas personas que trabajan en diferentes áreas y han tenido logros diferentes, pero los compartimos más como de inspiración. No es, o sea, no es como de, hay que seguir a este tipo de personas o hay que aspirar a ser como este tipo de personas, ¿no? Cada quien tiene que ir encontrando su camino porque si bien estar compartiendo ejemplos y así está increíble para inspirarse, para reconocer el éxito que otras personas de nuestra misma nacionalidad han estado teniendo en diferentes logros y diferentes objetivos que ellos se han planteado y hay que aplaudírselos y aprender un poco de ellos. También hay que mantener como nuestra propia identidad para tratar de lograr lo que nosotros queremos, ¿no? No, creo que en estos cambios que se han dado en las últimas décadas de vivir en este mundo digital, vemos muchas veces realidades falsas, como en Instagram o en TikTok o en redes sociales y así, de, ok, está esta persona que es influencer, es súper famosa, siempre está feliz, tiene muchísimo dinero, viaja siempre, está súper realizada en su vida y muchas cosas así, cuando en la realidad no es exactamente eso, ¿no? Siempre está como ese filtro, pero el estar viendo a personas que están teniendo éxito en diferentes áreas de su vida, en diferentes retos que se han planteado, sí nos puede ayudar mucho para aprender de ellos, aprender cómo es que ellos han tenido éxito o cómo es que ellos se han equivocado también para nosotros poder estarlo aplicando a nuestra vida y aprender como en cabeza ajena, ¿no? Digo, no es la mejor manera de aprender, pero se puede hacer y es bastante útil. Entonces, cada uno trajo 3 ejemplos de mexicanos creativos que la han estado rompiendo en diferentes partes del mundo. Entonces, si quieres comenzar con el tuyo, con uno de los tuyos, Chava. Va que va. Sí, pues la idea es que trajimos algunos personajes. Algunos puede que los conozcan, la verdad no todos son tan conocidos, pero creo que todos sí son muy interesantes. Y bueno, empezamos con, ahora sí que la definición de creativo no puede estar más explícita con él, porque es Gabriel Orozco, que puede que ya sea un poquillo escuchado porque es un artista muy reconocido, es un artista de arte contemporáneo, considerado de los 10 mejores artistas pues ahora sí que del mundo, no solamente en México. Es un artista muy influyente que, bueno, se ha renovado bastante. Empezó también con fotografía por ahí, diferentes tipos de arte, pero ahorita se enfoca sobre todo en artes plásticas. Y es muy curioso, estaba leyendo un poco, investigando sobre él. O sea, digamos que cumple con esa parte de locura, por así decirlo, que suelen tener los artistas. Digo, les recomiendo, obviamente, ahorita no pueden verlo, pero que le den una chicada a sus obras. Son estas obras como, o sea, no es un cuadro como tal, no es como el utilizar objetos, digamos, del día a día, o objetos tal vez un poco extraños, y hace obras bastante, a veces un poco más conceptuales, hay esas obras que luego vemos medio raras,
pero algunas sí tienen, digamos, una forma un poco más entendible, pero todas están increíbles, la verdad. Y, y sí, digamos que tiene esta pequeña locura, él no vive como tal en un lugar, obviamente pues por a lo que se dedica suele estar, obviamente ya saben, que en Nueva York, que Francia, ciudades donde el arte pues digamos que bueno, digamos que los artistas se suelen mover por París, por Nueva York, pero digamos que él no tiene como un hogar o una base. Y curiosamente algo que sí me llamó la atención es que no tiene un estudio. O sea, él no, él dice que por su tipo de arte no le interesa trabajar en un ambiente preestablecido. Entonces, pues él no tiene un estudio, tampoco tiene como tal una galería. Digo, siendo el tamaño de artista que es y tan reconocido, digo, para que sea una idea, es el artista mexicano mejor pagado pues sí, el artista mexicano mejor pagado. Sus obras llegan a valer 1 millón, bueno, 1 millón de dólares, por ejemplo. Entonces, pues que no tenga una galería o un estudio, pues sí resulta sorprendente, pero creo que es esta parte que nos ayuda como a reflexionar del, o sea, no necesariamente simplemente llevar la contraria, sino el reflexionar si a lo que yo hago o a lo que yo quiero hacer me funciona lo que todos los demás hacen, ¿no? Igual y todos los artistas tienen un estudio, pero por el tipo de arte que él hace, pues igual y no vale la pena tener un estudio y prefiere viajar e ir cambiando el lugar donde va construyendo sus obras o las va construyendo una parte aquí, una parte allá. Y si bien, o sea, él maneja esta parte de no tener un estudio, pues sí creó algo que él llama Kurimansuto, que es, digamos, como un estudio móvil, pero que él no utiliza, más bien lo tiene como para ayudar a otros artistas a que vayan utilizándolo, pero curiosamente no tiene como un lugar establecido, o sea, se va moviendo. Es un poco ahí complejo, les recomiendo que digo, si les interesa, se metan ahí una investigada más. Pero sí, o sea, es como una persona que al menos ha dejado el nombre de México muy en alto, que creo que todos los nombres que vamos a mencionar cumplen con eso, que nos han representado no solo en México, sino en el mundo de buena forma, que han desafiado lo establecido, que algunos tienen orígenes un poco más humildes que otros, pero todos han, pues sí, salido de su zona de confort, viajado a otros lugares, aprendido nuevas técnicas, sea lo que sea que se dediquen. Y bueno, en este caso, pues sí, les decía, él empezó con el tema de fotografía, con un poco de escultura también, y ahorita ya está en un ambiente un poco más locochón, como de artes plásticas y todo esto. Pero sí, es muy interesante. No sé qué te parezca, G. Sí, tiene este aspecto como, digo, por si tienen la oportunidad de ver algunas fotos tanto de él como de de sus obras, tienen los artistas normalmente tienen este aspecto como un poquito fuera de la caja, ¿no? O sea, lo ves y es como, o sea, sí está viejito, tiene ya 58 años, si no me equivoco, y tiene como este pelo como largo, canoso, así, siempre está vestido como de negro, pero como medio, o sea, como medio raro. Siempre tienen como ese vibe como interesante, como que salen un poquito del molde. Algunos y otros salen del molde, entre comillas, pero entran a otro molde, ¿no? Pero están muy interesantes sus obras. A mí sobre todo me llamó mucho la atención una que es como no quiero arriesgarme a decir alguna especie de dinosaurio que no conozco, pero hagan de cuenta el dinosaurio que salió en Jurassic World en la última, que se come al otro dinosaurio malo, que es uno que estaba en el agua, que tenía como una bocota. Ya, sí. Tiene una obra muy similar como al esqueleto de estos dinosaurios y le hizo ahí como unos estilos interesantones. Y también tiene una que es como un bocho desarmado, como que está suspendido en el aire, que también está muy, muy padre. Sí, está bien interesante. O sea, creo que simplemente de vista para el ojo no entrenado sigue resultando impactante. Y ya después, digo, los expertos en arte sabrán que el bocho simboliza al país, que está siendo desmantelado desde dentro, no sé. O sea, al final, Pero no vamos a analizar el sí, arte no, porque no, pues no sabemos porque no nada de sabemos eso. nada. Pero sí está bastante cool. Y sí, se caracteriza también por utilizar pues materiales pues digamos que no, a veces no conviven normalmente
o desechos. Digo, sobre todo en sus inicios se veía que recorría, bueno, pude investigar que recorría las playas creo que de Oaxaca. Igual es de Veracruz, pero creo que hubo un tiempo que estuve en Oaxaca y, y recorriendo las playas iba recogiendo latas, material de construcción, digamos, pues basura, y con eso iba creando sus primeras obras, y eso siempre lo ha caracterizado, ¿no? Esa parte que le da originalidad es que utiliza, pues, materiales como rescatados y que van simbolizando al mismo tiempo lo que significa su obra y todo eso. Entonces, pues está interesante y bueno, en resumen es un mexicano que ha dejado bien en alto el nombre pues, de México, de su estado Ujú. y, y bueno, ya como reflexión como para nosotros creo que eh, si bien él, como les decía, ha pasado por diferentes partes del arte, por así decirlo, o sea, igual y empezando con la fotografía, pasando tal vez por esculturas, uno que otro mural y todo esto, pero terminó encontrando como, digamos, su fortaleza o lo que más le hacía feliz. Y creo que esa sería un poco la lección, o sea, como al final dentro de un mundo, por así decirlo, que sería el arte en este caso, sigue valiendo la pena explorar, probar nuevas cosas. Igual habrá cosas en las que seamos un poco mejores, cosas en las que seamos un poco peores, pero vale la pena explorar porque al final todo ese tipo de cosas nos va ayudando a crear ese producto final. O sea, al final puede que todo lo que aprendió, no sé, en fotografías o en esculturas, como más tradicionales, lo esté aplicando de cierta forma con su nuevo arte conceptual. Entonces, digo, si igual y tú tienes claro, no quiero ser artista, bueno, está bien, hay que explorar pues todo ese mundo, ¿no? Porque no es nada más como, soy artista y ya, sino hay un montón de ramas diferentes en las que se puede ir uno aplicando. Sí, también, digo, ya entrando a un mundo totalmente diferente, uno de sobre los que yo quería compartir es Sergio del Río, que de hecho nos tocó conocerlo en alguna ocasión, bueno, verlo en una conferencia. No hemos tenido el placer de platicar tantísimo con él, pero él es un emprendedor mexicano que seguramente, si les digo el nombre de su empresa, que es Waverly Labs, no la van a conocer y va a ser como, "Ñe". Pero si les cuento qué inventaron, sí, probablemente les vaya a sonar bastante de algún video como de, las invenciones más innovadoras del mundo en YouTube o algo así, que son unos audífonos que tú te pones y traducen automáticamente lo que estás escuchando de otros idiomas. Entonces, si tú estás platicando con un chino, tú vas a estar escuchando chino, pero en los micrófonos van a estar reproduciéndolo en español o en inglés o en el idioma que tú decidas, ¿no? Y de la misma manera tiene como una bocinita y tú puedes estar hablando y esa persona te puede estar escuchando en otro idioma. Entonces traduce automáticamente lo que va escuchando. Es una idea súper interesante para poder hacer que otras personas conecten con diferentes personas de otras partes del mundo. La diseñaron hace ya bastante tiempo, estuvieron en una ronda de inversión en Indiegogo, lograron superar por mucho su meta y llevar a la realidad su producto. Pero digo, analizando un poco su historia, no es como, bueno, eso fue hace creo que como unos 4 o 6 años que tuvieron ese gran logro, pero antes de eso, Sergio ya había estado trabajando en muchos otros lugares, como project manager, como profesor, como líder de diseño de experiencia y ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Y en el momento en el que él estaba compartiendo su plática, hizo una plática TED sobre su experiencia con el desarrollo de su empresa, y él contaba sobre una de las mayores fortalezas que él encontraba en el desarrollo de su empresa, que fue su equipo. Y fue como el poder conectar con personas de diferentes países, de diferentes índoles y con diferentes habilidades, lo había ayudado a lograr ese gran logro, ¿no? Que a pesar de que, digo, en este episodio lo mencionamos a él, lo logró todo el equipo que está detrás de esta empresa acompañado de su liderazgo, obviamente, pero a pesar de toda la experiencia que él llevaba para ya llegar a ese punto, emprendes a valorar mucho el esfuerzo de otras personas y cómo otras personas te complementan. Y creo que eso es algo también muy importante a la hora que vamos
buscando lograr nuestros objetivos, el formar redes de apoyo, el formar un equipo que nos vaya apoyando para lograr eso y también alinear nuestros objetivos personales con los objetivos de otras personas para hacer un esfuerzo en conjunto. Ya en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de trabajar en equipo y de desarrollar proyectos en equipo. Y creo que este es un increíble ejemplo y hay muchísimos más, pero normalmente tenemos como esa idea del innovador o el genio que está en su garage, inventa algo, lo publica en internet y ya es millonario. Y la realidad no es así. Realmente casi siempre son grupos de personas que van desarrollando algo durante mucho tiempo, que ya tienen bastante experiencia, que han cometido varios errores y eventualmente tienen ese gran logro y nosotros solo vemos el logro, pero no vemos como todo el trasfondo o todas las personas que están detrás. Claro, y depende también cómo lo veas, ¿no? Porque por un lado puede ser más complicado. Si de por sí trabajar en equipo ya es un reto, el hacerlo con personas, como en este caso, con personas con un origen totalmente diferente, de diferentes países, y aparte cada quien es como experto en su rubro, entonces tienen, pues, digamos, una Ujú. mentalidad pues más compleja que el trabajar simplemente con un equipo de personas similares a ti. Eh, o sea, pues se puede ver por un lado como algo pues más difícil y más retador, porque al final todos tienen un background o una historia muy, muy diferente y paradigmas muy, muy complicados, que puede que lo haga todavía más complicado, pero también eso es lo que termina haciendo que valga mucho más la pena, porque el resultado de lo que se puede obtener de ese choque puede ser muchísimo más innovador, por llamarlo de una forma, como mucho más disruptivo, creo que es la palabra. O sea, porque ahora sí que va a ser una mezcla. O sea, una mezcla buena, no solamente de, pues nos juntamos 5 personas de la misma colonia o de la misma ciudad, que tenemos, pues digamos, vivimos en el mismo mundo, que vamos en la misma escuela, y sí, tenemos nuestras diferencias y nos juntamos, ¿no? Pero creo que sí, la historia de Sergio nos invita como pues ahora sí que romper nuestras barreras, tratar de explorar lo más posible y digo, en su caso, pues obviamente tienen un producto pues cambiador de vidas prácticamente y del mundo en general es muy diferente pues gracias a productos como el de ellos porque pues transforman muchísimas cosas, en este caso pues la parte del idioma, pero Ujú. como esto pueden ser muchas otras cosas que gracias a este tipo de equipos, que digo, cuando vimos su plática, después platicamos un poquitito con él, pero sí era de lo que más nos llamaba la atención, su equipo sobre todo, que eran, digo, él era un integrante de este equipo, pero pues estaba el de Japón, que era experto en esto, él que era experto en aquello, entonces vale mucho la pena, creo que esta reflexión de aventurarnos a conocer personas lo más diferentes posibles a nosotros y si bien ni siquiera trabajar en equipo con ellas, puede que simplemente conocerlas ya nos va a ayudar a abrir un poco nuestros horizontes y nuestra mente. Sí, es súper importante. Y bueno, ahora hablando como de abrir horizontes y de cambiar nuestra mente, les quiero platicar rapidísimo. Digo, de él no hay tantísima información, pero me pareció muy curioso y por eso lo quiero mencionar, porque él es un chef, se llama José Sánchez. eh, Igual es un chef, pues sí, en el área gastronómica bastante reconocido. Tal vez a él sí no lo hayan escuchado nunca. Pero bueno, él es obviamente mexicano de la Ciudad de México. Él, digo, su, digamos, mayor logro es que es el primer profesor latino en la historia del Culinary Institute, perdón, del Culinary Institute of America en Nueva York, que digamos que es de las principales escuelas de gastronomía y de donde salen los mejores chefs del mundo. Y él es el primer profesor de origen, ni siquiera de origen, o sea, de nacimiento latinoamericano, que bueno, ese es un logro bastante importante. Y además, obviamente, pues ha sido chef ejecutivo en un montón de lugares. Sobre todo lo que llama la atención es que fue también el primer mexicano en ser chef ejecutivo en hoteles de 5 estrellas, tanto en Japón como en Nueva York. Que digo, para los que no, tal vez no estamos tanto en el mundo de la gastronomía, igual se nos hace pues normalón, pero sí es big deal, porque son hoteles muy cañones, sobre todo en ese tipo de ciudades. Y ahora, lo que me pareció más curioso es dónde surge, pues, la historia de José. O sea, digamos que ahorita vemos esa parte de un chef muy reconocido, muy bueno, muy cool,
pero lo que me parece más interesante es de dónde surge, porque él empieza o sea, digamos que su amor por la cocina empieza cuando trabajaba en un hotel. En este caso creo que ahorita es el Hotel Fiesta Americana, creo que en ese entonces se llamaba de otra forma, pero lo que es el Fiesta Americana, y surge ahí. Ahora, lo curioso es que no surge trabajando en la cocina, sino surge trabajando como auditor, que es lo que más me llamó la atención, porque tal cual él estaba haciendo pues totalmente otra carrera muy diferente y, y de la nada pues como que le empieza a llamar la atención y termina pues cambiando, digamos que él ya era un profesional en lo que hacía, ¿no? Él ya pues era un auditor, pues no digamos reconocido, pero sí ya trabajando en eso, con título y todo, y de repente, pues sabes que me gustó más la gastronomía por lo que vi en el hotel que estaba auditando y decidió cambiarse. Entonces, creo que eso está muy interesante porque pues es un ejemplo de cómo se puede pues tener el valor de cambiar lo que queremos hacer porque nos dimos cuenta de que hay otra cosa que nos apasiona más o que nos llama más la atención sin importar la edad. Siempre, a veces pensamos que no, pues tengo que tener 18 años para elegir qué es lo que quiero hacer y a veces nos toca a los 30, 35 y eso no nos impide tener un éxito tan grande como él. Y sí, o sea, eso me llamó mucho la atención. Otra parte como digamos del ámbito creativo, que de hecho creo que pueden leer creo que tiene un libro sobre esto, que es esta parte que a mí me llama la atención. No sé mucho, pero me resulta bastante curioso, que es la gastronomía molecular. Entonces él se ha enfocado bastante últimamente en esta parte de la aplicación de la ciencia y de su comprensión en el desarrollo de la gastronomía. Entonces, también por ahí es de los principales desarrolladores de estas tendencias de gastronomía molecular en el mundo en general. Y pues bueno, también una parte bastante interesante que es igual, como mezclar esta parte de ciencia y de tecnología también con la gastronomía. Entonces creo que es alguien que no ha tenido miedo de cambiar paradigmas, de aventurarse a pues nuevas cosas muy diferentes a las que está acostumbrado. Y creo que también ese es un poco el aprendizaje, a veces no sentirnos tan cómodos con lo que ya estamos haciendo y tratar de intentar cosas nuevas. Sí, creo que en la cocina hay varios, o sea, en el ámbito culinario, Ujú. hay varios ejemplos así de cualquiera puede cocinar o el mejor cocinero viene de varios lados. Alguna vez vi un documental muy serio de una rata que se mete a la cocina y hace algo así. Hermoso. Era una historia verídica Con en el chef Francia. Gusto y Remy. Ajá, sí, el famoso chef Gusteau. Sí, que ahora hacen comida enlatada y comida fría, el chef Gusto. En Costco la pueden encontrar. Em, y siguiendo, sí, o sea, siguiendo con estos mexicanos creativos, yo encontré a una chica que muy probablemente no la conozcan, pero sí conozcan su trabajo. Para todos los fans de Game of Thrones, que muy probablemente se decepcionaron con el final de la serie, pero durante toda esa producción hubo una modeladora de 3D y de efectos especiales que se llama Mariana Gorbea, que fue la encargada de modelar digitalmente la ciudad de King's Landing y los ejércitos de Daenerys y Cersei. Para los que no vieron Game of Thrones, pues modelaba partes de la serie. Dejémoslo hasta ahí. Eh, y bueno, por estos desarrollos o estos modelados, ella recibió el Emmy en dos ocasiones, ¿no? Una de estas fue en el año pasado, en el 2019, como en la categoría de efectos visuales, junto con el resto del equipo de Game of Thrones. Algo que a mí me llamó mucho la atención de ella es, en primer lugar, que además de ser mexicana, se formó, o al menos su primera formación fue como diseñadora gráfica en la Ibero aquí en México. Entonces, muchas veces creo que pensamos o llegamos a tener esa idea, por si muchas personas las tienen, en el que nosotros nos tenemos que estar formando en otro país o estar trabajando en otro país porque en México no hay oportunidades, porque en México
no podemos aprender ciertas cosas y no es del todo cierto, ¿no? Siempre hay maneras de aprender las cosas estando en diferentes partes del mundo. En línea podemos aprender un montón de cosas sin necesidad de movernos de nuestro país. Y muchas veces tenemos como esta idea, mmm, no quiero decir malinchista porque creo que se podría malinterpretar, pero sí de no valorar lo suficientemente a nuestro país o el estar buscando las soluciones o crear cosas dentro de otros países, cuando también podemos hacerlo aquí, ¿no? Para generar ciertos beneficios internos para, pues, para la gente que vive en nuestros propios países, en nuestras propias nacionalidades. Está bien. Tampoco está mal el querer, el no sentirnos como tan arraigados a ningún país y estar creando diferentes cosas para diferentes partes del mundo sin tener que estar súper apegados. Pero eso me llamó bastante, bastante la atención. Y también el hecho de que es una persona que muy probablemente para la gente normal, incluso las personas que ya han visto la serie, va a ser como una persona un poco desconocida, ¿no? Eh, la desconocemos, no conocemos su nombre, tal vez no hemos visto, si vemos una foto de ella o la vemos en la calle, no le vamos a pedir un autógrafo, no vamos a acercarnos a saludarla, pero si es una persona de la que nosotros hemos visto mucho de su trabajo, ¿no? Entonces su trabajo se ha hecho muy famoso, no necesariamente ella se ha hecho famosa. Y creo que también es un logro muy interesante porque no te haces famoso como tú, como persona. Entonces, muchas veces buscamos ese reconocimiento propio que a veces es muy bueno porque nos sube la autoestima, nos ayuda para muchas cosas. A veces también puede llegar a ser algo egoísta, pero creo que a veces el ver que tu trabajo es exitoso puede llegar a darte una satisfacción bastante diferente al que tú seas exitoso o seas famoso. Entonces, creo que por ahí hay una idea muy interesante de reflexionar sobre qué es lo que vemos en el consciente colectivo sobre el éxito. Claro. Sí, creo que esta reflexión la habíamos pasado un poco por encima en algún capítulo, pero es esta parte de que a veces tal vez queremos ponernos propósitos u objetivos como para, no sé, que quiero tal carro para yo ser el más fregón, ¿no? Pero creo que el enfoque más bien debería ser como, ¿qué quiero hacer o qué quiero hacer por el mundo? O qué, digamos que en este caso como el trabajo, ¿no? Sería como lo que reflejaría eso que yo le doy al mundo, que no tiene que ser necesariamente salvar a toda la humanidad, pero qué es lo que tú le quieres dar como al mundo. Y tal vez ese ser es lo que te va a permitir serlo. O sea, como, creo que lo habíamos dicho, pero como el ser para poder hacer. Entonces, no es tanto que yo busco ser el más fregón, sino que yo me estoy mejorando continuamente para ser el más fregón porque quiero hacer esto. No sé, que Guillermo del Toro es el director más fregón, sí, pero lo es y gracias a que lo es, hace tal película o tal trabajo o tal obra. Y bueno, eso es un ejemplo, pero aplica creo que para todos, ¿no? Creo que es más como el ponernos un objetivo, un propósito de qué es lo que quiero dar, qué es lo que quiero hacer y ya, lo, bueno, eso indirectamente me va a convertir en muchas otras cosas. Y bueno, ya por último, ya para cerrar con mis creativos mexicanos, les quería platicar rapidísimo sobre Francisco Toledo. Él ya falleció apenas el año pasado. A mí me había platicado ya alguna vez una profesora sobre él y bueno, lo recordé el año pasado que falleció porque estuvo en algunas noticias, pero es un caso bastante curioso. Él es igual un poco parecido al caso de Gabriel Orozco. Él es un artista, pero su historia es bastante interesante porque si bien él nació en la Ciudad de México, él siempre dijo que nació ahí por accidente y que él en realidad nació en Yuchitán, que es en la ciudad de Veracruz, me parece. Bueno, una comunidad eh, indígena y ahí empezamos con esa parte curiosa porque él es de origen zapoteco, sus papás hablan zapoteco, digamos que él pues nace en esta comunidad indígena y después tiene un choque bastante interesante y me voy a adelantar un poco a sus años de vida porque después él termina viajando a Europa, a las ciudades de Europa,
a París sobre todo, y si bien él ya tenía como un poco de conocimientos de arte y todo esto, todo lo que él había aprendido y su historia de vida, lo termina mezclando con todo lo que ve, sobre todo en el ámbito artístico, en París y en las ciudades europeas, y después eso se ve reflejado en sus obras de arte. Digo, él es dibujante, pintor, escultor, pero igual les recomiendo mucho que vean sus obras, pero me parece muy interesante esa parte de cómo terminó mezclando sus orígenes, digamos, indígenas y sus orígenes mexicanos con aquellos viajes que le impactaron a Europa, que digo, en esa época que eran más o menos los 60, pues no era tan fácil como, como hoy en día, como tomar un avión y me voy a París. Entonces, creo que es una historia bastante interesante. Después ya si lo analizan como personalidad, era igual muy curioso porque obviamente pues económicamente pues le iba bastante bien, incluso tenía algunas, digamos, luchas sociales, era activista, era filántropo también, pero era muy curioso porque hay muchas anécdotas de, en exposiciones o en galerías en las que estaba su arte y que todos lo, digamos que lo admiraban o todos decían, wow, qué tremendo arte, qué gran artista, etc, etc, etc. Y él a veces se quedaba parado afuera de las galerías y la imagen que lo pueden googlear, Francisco Toledo, y van a ver su imagen, digamos, su apariencia. Y él está totalmente desarreglado, tiene el pelo totalmente enmarañado, barba como sin rasurar, ropa, pues digamos, humilde. Entonces, daba la apariencia como de que era, o sea, y lo decía antes textualmente quienes iban a ver su arte, ¿no? Que era, pues había un vago afuera y pues digamos que lo ignoraban. Y después les decían que él era el artista y ya todos lo superamaban. Y él quería dar un poco como este mensaje de las apariencias y era, como les digo, era como muy activista y mucho de izquierda y luchador social y todo esto. Entonces, también por esa parte me pareció muy curioso. Y ya para terminar, también mencionar su hijo, apenas nos dimos cuenta en esta investigación, Sí. que tiene eh, un hijo que se llama Doctor Lacra. Bueno, ese es su nombre artístico, obviamente. Doctor Lacra, que igual es artista y igual tiene cosas bastante interesantes. Eh, Igual se enfoca un poco como más en el arte, no sé si Lacra. urbano, en el arte un poco más lacroso. También es tatuador y así, o digamos un arte un poco diferente, pero que me pareció muy interesante que se vaya transmitiendo también esta parte artística con su hijo. Y bueno, creo que también es un personaje que igual les recomiendo que se den una investigada de sus obras y también de cómo eran sus presentaciones en público y todo eso, porque resulta bastante curioso también. Sí, la apariencia siempre es algo como interesante el ver si o sea, creo que tal vez se conecta muy bien con su arte, pero no entra como en ese, luego tenemos como esos estereotipos de, un artista se debe ver así, o un músico se debe ver así, Ujú, o ese tipo de cosas, o a veces como existen esas malas palabras, o bueno, no malas palabras, más bien como malos entendidos de decir, es que todos los artistas son borrachos, ¿no? O ese tipo de cosas, pero cuando los ves, normalmente te sorprendes y cada persona es sí, sí, sí. muy, muy diferente de lo que esperas, ¿no? Claro, sí, o el del banco tiene que ir de traje, o el financiero tiene que Ujú. siempre estar trajeado, y el creativo, digamos, tiene que ir de jeans y sneakers y sudadera, y a veces el que va de traje puede ser el más creativo, y el que está súper relajado, pues nomás no, pero es muy organizado, no sé. Entonces, sí, creo que esa lección es importante, de no dejarnos llevar por las apariencias, y también esto de los viajes, que digo, lo hemos mencionado mucho, pero que a veces pueden ser una buena oportunidad para cambiar nuestras perspectivas y para, obviamente, impactar todo lo que vamos haciendo. Sí, ir como recolectando cosas de varios lugares. Y creo que ya para también cerrar con los míos, y creo que es el nombre más famoso entre los que hemos mencionado, o más de mayor conocimiento popular, digamos, Ujú. es Salma Hayek, que estoy seguro de que la mayoría la conoce. Es una actriz mexicana, nació en Veracruz, si no me estoy equivocando. Y
la quería mencionar sobre todo porque, digo, la mayoría de personas la conocemos, yo la conozco más como actriz, ¿no? Ha salido en tales películas, algunas comedias románticas y ese tipo de cosas. Y en novelas también. Novelas también. Pero en el año pasado, en 2019, lanzó ella, bueno, su productora y ella como la productora, una serie que se llama Monarca en Netflix. Seguramente les suena porque llegó a pegar bastante bien en Netflix, llegó a ser una de las segundas series mexicanas más vistas en la plataforma y tuvo un gran éxito, un poco telenovelesca la serie para algunas personas, para otras sí les encantó. Pero en general el diseño y producción es bastante bueno. La historia, a pesar de no ser una historia como súper diferente o que salga muchísimo de la caja, sí es una historia muy, muy entretenida. Y la quería mencionar a ella porque si bien normalmente conocemos a las personas como por cierta actividad o pegas como por cierto éxito que tienes, no sé, si a Chava y a mí nos conocen solo por el podcast, van a pensar, bueno, estos chicos solo hacen podcast o es en lo que son buenos. Pero muchas veces detrás de lo que hacen algunas personas son muy famosas por cierta actividad o cierto logro, pero después van evolucionando y van teniendo otros o van desarrollándose en otras áreas que les ayudan a complementar lo que ya llevaban desarrollado y hacen que se destaquen o al menos que se destaque su trabajo, ¿no? Y creo que también es una parte de como mala de la, no mala, pero de la fama que te llega como a encasillar y es como muy famosos como todos los casos como de, el de Harry Potter, Daniel Radcliffe, que todos lo ven y piensan en Harry Potter, o todos ven a Vin Diesel y piensan en Rápidos y Furiosos, pero pues detrás de esas personas hay muchos más proyectos, pueden ir evolucionando constantemente y no es que se tengan que, también nosotros no es que nos tengamos que casar con cierto objetivo o con cierto logro o decir como, bueno, ya tuve este logro, ya lo logré, ya el resto de mi vida me voy a dedicar a X o Y cosa, sino que puedes tener más objetivos y tus objetivos pueden ir evolucionando conforme vas creciendo y avanzando en tu vida y que sin importar de qué edad tengas o qué hayas logrado antes, puedes siempre cambiar de camino e ir buscando nuevas alternativas. Exactamente. Sí, y además creo que la experiencia también cuenta. O sea, al final, si bien eh, empezamos tal vez un camino con ciertas habilidades, durante ese mismo camino pues vamos adquiriendo experiencia que nos va dando nuevas habilidades que igual y no habíamos contemplado, pero que igual y nos abren nuevas puertas o nuevas oportunidades, ¿no? Igual y en su caso, cuando estaba empezando su carrera de actuación, igual y producir una serie o producir una película o ir por esa parte un poco más empresarial, pues habría sido pues, una locura porque no tenía ni idea de ese mundo. Pero después de tener esa experiencia, pues ya igual y algo que igual y ni siquiera había contemplado, ya le empieza a llamar la atención porque ya tiene esos nuevos conocimientos. Exactamente. Y bueno, con todas esas reflexiones vamos cerrando este episodio, que digo, el primero del año, hablando de varios mexicanos, mucha gente creativa, y esperemos que sobre todo sirva como, digo, por un lado para conocer a más gente creativa fuera de lo común, Ujú. tener como más nombres, para ir hablando de logros que hemos tenido como que han tenido gente de nuestro país. Y por el otro, pues también para inspirarnos y incitar un poquito a la reflexión sobre los objetivos y las cosas que queremos ir logrando en nuestra vida. Claro, sí, era un poco el objetivo de este episodio. Me encantaron todos los personajes que el día de hoy compartimos y bueno, estén al pendientes de Invasión Creativa porque aquí tenemos un invitado casi cada martes, un creativo más que podrán conocer, del que podrán aprender. Y pues bueno, con eso nos despedimos y con eso cerramos este episodio. Estén al pendiente todos los martes, episodio de Invasión Creativa. Adiós. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta invasión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.